Hoy quería hablarles de esta frase de Lacan para que viéramos un poco qué significa saber hacer con el síntoma y qué importancia y qué consecuencias tiene. Trabajar con esta noción. Bueno, primeramente habría que decir que el síntoma, según Freud, es una formación de compromiso que tiene que ver con una sustitución, en el sentido de que el síntoma va a ser un sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Esto quiere decir que lo que iba a ser una satisfacción no lo fue y retrocedió formando el síntoma. Esto quiere decir que el síntoma reúne cierta cantidad de energía psíquica acumulada que no ha logrado descargarse de otra manera. En su sentido original, esa energía tenía que ver con la satisfacción de la persona, pero por algún tipo de conflicto entre diferentes sistemas o instancias, esa satisfacción no se pudo desplegar en la realidad. Entonces, por la vía del síntoma, hay un encuentro con la satisfacción. Pero ¿qué pasa? Se va a tratar de una satisfacción sufriente, una satisfacción dolorosa, paradójica, ¿sí? Paradójica. Este sentido paradojal que tiene el síntoma, en el sentido de que implica pérdida de salud, de placer, lo que fuere, y ganancia, ganancia a nivel de la satisfacción pulsional, es un sentido que explora Freud en el texto Inhibición, Síntoma y Angustia. Allí Freud va a decir que el síntoma es extraterritorial al yo. Entonces, extraterritorial al yo significa que, por un lado, es lo más ajeno al yo y por el otro lado es lo más propio al yo. Este es un punto pivote de partida de los desarrollos que va a hacer Lacan, sobre todo en el seminario El Síntoma, que ahí es donde de algún modo configura más claramente su idea, ¿sí? Entonces, a partir de este carácter paradojal, lo que va a decir Lacan es que hay una posibilidad de que el sujeto pueda transformar ese síntoma de algún modo para que haya un devenir en síntoma. Entonces, escuchen este pasaje. Del síntoma, como algo sufriente, al síntoma, como algo creativo. Ahí tenemos dos puntas, lo sufriente y lo creativo. Lo creativo va a inspirarse de lo sufriente, pero en medio va a haber una transformación, que es de la transformación de la que va a hablar Lacan en los términos del nudo, en términos del nudo Borromeo. Pero más allá, y para no adentrarnos tanto en el tema del nudo, porque habría que hacer otro video referido exclusivamente al nudo Borromeo, vamos a concentrarnos más que nada en este pasaje, en qué consistiría. Este pasaje del síntoma al síntoma tiene esa implicancia de saber hacer con el síntoma, saber hacer algo diferente con esa energía sufriente, que puede ser de larga data o puede ser de tiempo más reciente. La cuestión es que en esa transformación que va a realizar el sujeto trasciende no solo su propio sufrimiento, sino que también trasciende lo que nosotros podríamos llamar al otro, trasciende al otro. ¿En qué sentido? Prescinde del otro, prescinde del padre, en el sentido de la autoridad. El sujeto va más allá no solo de lo que lo hace sufrir, sino más allá de todos esos significados que lo han marcado, lo han acongojado, lo han limitado, frenado, en distinta medida y en distintos sentidos, en su existencia. Entonces, ¿cuál es el artilugio? Bueno, Lacan va a hablar de esta idea del artificio.
que también va a tener que ver con los recursos más propios que posee la persona, porque el síntoma, si bien es una creación del sujeto, el sujeto no puede hacerse cargo de eso en el sentido creativo, digamos, porque tiene que ver con un conflicto el síntoma. Y entonces podría pensarse como un intento fallido de resolver ese conflicto. En cambio, el síntoma tiene otra connotación, porque lo que interviene allí no es una satisfacción pulsional interceptada, ni un significante que nos ha marcado y entonces hemos quedado como varados en esa significación sufriente, sino que el síntoma va a tener que ver con darle un lugar a aquello que más nos singulariza. Va a tener que ver con una vertiente creativa que produce subjetividad, ¿sí? El sentido de la producción de subjetividad, de singularidad, no de la producción capitalista. Entonces, ¿por qué el síntoma va a tener que ver con la producción de subjetividad? Porque es algo que interviene en el anudamiento mismo. En el anudamiento mismo. Lacan pensaba al síntoma como un cuarto nudo que venía a anudar, vincular, si se quiere, articular a los otros tres, el nudo real, simbólico, imaginario. Venía a reunirlos. Y esa forma de anudar los tres registros es singular en cada uno. Pero saber hacer con el síntoma es ya ponerlo en juego a ese anudamiento propio y singular que cada uno posee. Entonces va a tener que ver con las novedades, porque cuando uno se acerca a esto de saber hacer con el síntoma, también se acerca a un montón de oportunidades que antes no veía. Empiezan a surgir los medios, empiezan a surgir los recursos, que antes ni se les hubiera ocurrido. Entonces se observan cambios muy contundentes cuando uno hace ese movimiento, muy contundentes, y que son cambios que van directo, estructuralmente hablando, a lo que tiene que ver con la nominación, es decir, cómo el sujeto se nombra a sí mismo y se ubica en relación a su modo de existir, a su modo de vivir, porque no es lo mismo existir según lo que se espera de nosotros a existir según el propio modo, según lo que a uno le gusta, según lo que uno quiere, según lo que uno espera de uno mismo. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, saber hacer con el síntoma es saber arreglárselas con lo que a uno le pasa, con lo que a uno le pasó, pero en este sentido, ¿no? Como mucho más consecuente, en el sentido de tener un modo de existir menos sufriente, ¿sí? Un modo de gozar menos sufriente, porque uno no puede zafar del modo de gozar. En nuestra estructura ya está escrito un modo de gozar. El tema es cómo, desde qué lugar, ¿sí? Vamos a gozar. Entonces, este es el sentido más fundamental, me parece a mí, de esta frase: saber hacer con el síntoma. Saber arreglárselas, cómo uno se las arregla con las cosas, con lo que uno tiene, digamos. Hace jugar todos los recursos que uno tiene. El tema es que si uno no está en esa situación de saber hacer con, las cosas hacen por uno. El azar hace por uno, el destino hace por uno, los otros me hicieron esto, a mí me pasó esto porque tal cosa. Entonces uno se siente falto de recursos, pero no porque no los tenga, porque estructuralmente todo sujeto tiene recursos. Más bien, no está reconociendo sus recursos, porque está como desde una perspectiva sufriente, más sintomática, no desde la perspectiva más pragmática, que es la perspectiva que propone Lacan, a mi parecer, al final de su obra, ¿no? Un sujeto que esté orientado al hacer,
un sujeto que se la sepa arreglar, sin grandes artilugios, porque bueno, Lacan toma la obra de Joyce, un escritor, pero no es necesario llegar a ser escritor para saber hacer con el síntoma. Para poder soportar las cosas que a uno le pasan desde otro lugar. Por eso insisto, saber hacer con el síntoma es encontrarse con un nuevo modo de existir, con un nuevo modo de gozar, con un nuevo modo de amar, con un nuevo modo de nombrarse. Y un análisis apunta hacia ese lugar, ¿no? Que el sujeto se encuentre con lo más propio y haga algo que lo beneficie mucho más con eso, ¿sí? De ahí se desprende esta concepción de análisis. Un análisis, un fin de análisis va a consistir en que el sujeto se identifique con el síntoma, que haga nudo, que haga su propio nudo, ¿sí? Que sea capaz el sujeto de hacer jugar todos sus recursos para anudarse a su manera y según su estilo. Bueno, espero que les haya gustado este video de hoy y déjenme, si tienen preguntas, si les surgen preguntas, si algo no fue claro de lo que dije o se les ha despertado alguna asociación mágica referida a este tema, o si se encuentran o les resuena con sus vidas, con su modo de existir o con sus deseos, déjenme algún comentario para seguir compartiendo muchas ideas y que vienen del psicoanálisis y que por lo menos a mí me resultan muy interesantes. Les dejo un gran saludo, que anden bien.